Gloria a Dios, mis hermanos. Vamos a meditar en la palabra del Señor, mis hermanos. Vamos a continuar ahora sí con la serie A la luz de la Biblia, el Espíritu Santo. Ok, hoy toca el tema, la unidad del Espíritu. Con todo lo que hemos estudiado, vamos a poder entender ahora, mi hermano, cuál es la unidad del Espíritu. Y tú vas a ver cómo la misma palabra nos va a empezar a decir, va a empezar a desechar pensamientos, doctrinas que se han metido, pero también va a empezar a levantar. ¿Por qué? Porque tenemos que reformarnos dentro de nuestro pensamiento para volver a la Escritura, a la sola Escritura. ¿Cómo lo hacían quiénes? Los apóstoles. A seguir lo que los apóstoles predicaron y las palabras del Maestro. ¿Ok? Puestos de pie por reverencia a la palabra de Dios, vamos a Efesios capítulo 4. Vamos a meditar en esta parte escritural que es muy interesante. Hablamos la vez pasada de los dones espirituales, pudimos ver acerca de los dones. Ahora se va a tocar también parte de los ministerios. Entonces vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Y ahí, hermano, pues la luz alumbra y salen todas nuestras imperfecciones. Entonces, pero aún así sea su nombre bendito. En lo que lo buscas voy a hacer una oración breve. Señor Todopoderoso, gracias, Padre, por permitirnos, Señor, ahora estar aquí en tu casa para escuchar tu palabra. Que tu luz alumbre, Señor, para que nosotros podamos ver nuestras imperfecciones y las corrijamos, Señor, porque es necesario. No podemos seguir viviendo engañándonos, creyendo que solamente por venir a la iglesia o que solamente por lo que nosotros creemos seremos salvos, Señor, sino que ayúdanos a mantenernos en la salvación y a no alejarnos de ella. En el nombre de Jesús, ayúdanos a comprender, Señor. Te pido que abras entendimientos, te pido que tu Santo Espíritu sea, Señor, ayudándome a predicar tu palabra. En tu nombre poderoso, Señor, para que una vez que sepamos podamos llevar a cabo las instrucciones y podamos, Señor, ser una unidad en el Espíritu. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Efesios 4, versículo 1, vamos a leer toda esa parte escritural hasta el versículo 16, mi hermano, pero solamente leemos el 1 y tomas asiento. Dice Reina Valera 60, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como digno de vocación con que fuisteis llamados. Tomen su asiento, mis hermanos. Esta versión voy a estar apoyándome otra vez con Reina Valera versión contemporánea. Dice, yo que estoy preso por causa del Señor, les ruego que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. Que vivan como es digno del llamamiento que han recibido. ¿Qué nos predicó el hermano Patricio el día miércoles? Anden como es digno. ¿De quién? De Dios. Entonces, mis hermanos, vamos a desglosarlo, que sea el tiempo que el Señor quiera. Vamos a deleitarnos y pongamos atención, hermanos. Son temas de repente que, debido a las enseñanzas que se han dado, impartido, que nos han impartido, tal vez de repente empiezan a chocar pensamientos, pero esto es lo que dice la palabra. Por eso vamos versículo por versículo, tomando control y desglosando las palabras que nos ayuden a entenderlo. Dice así entonces, nuevamente, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Primero, mi hermano, dice yo pues. Eso es bien interesante, hermano. ¿Por qué? Esta palabra marca una transición de doctrina a deber. O sea, yo debo, yo que estoy, debemos de principio a la práctica, no solamente de escuchar, sino a vivirlo. De posición a conducta, de que soy cristiano, me comporte como un cristiano, sea como un cristiano. Ahora vamos más para allá, más profundo. Que si soy un ministro, si Dios me hizo un llamado a hacer a un ministerio, que me comporte como tal. ¿Por qué? Porque luego hemos sabido que el pastor es todólogo. No, hermano, hay que delegar las tareas que se deben de hacer. ¿Por qué? Porque de repente el evangelista quiere ser cantante a fuerzas. No. Dedícate a lo que Dios te mandó. Entonces, dice, continúa diciendo mi hermano esta palabra, dice, yo pues,
Entonces, esta metodología es típica de Pablo, mi hermano. Apunta los versículos si tú quieres. Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, yo les ruego por las misericordias de Dios que se presenten ustedes mismos como un sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Así es como se debe adorar a Dios. Como sea, hermano, con lo que haya. Una cosa es la humildad, una cosa es la nobleza, una cosa, hermano, es que una iglesia tenga pocos artículos, pero aún así se le puede dar una alabanza genuina, digna del Señor. Pero aquí dice que yo, pues, ¿cómo dice que andemos, cómo dice? Que andéis como es digno de la vocación. Vas a predicar con los pies, vas a cantar con los pies, vas a cantar como sea, hermano. No, como quién te llamó, el perfecto. ¿Qué dice al principio cuando desglosábamos esta palabra? Que es la transición de la doctrina a deber, de lo que vienes a escuchar a que lo debes hacer. ¿Y qué nos dice Romanos 12:1? Dice que se presenten a ustedes como un sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir vivo? Porque está el vivo y está el muerto. ¿Qué presentas tú al Señor? ¿Sacrificio vivo o sacrificio muerto? Santo, ¿qué es lo contrario de santo? Sucio, puro. ¿Cómo presentas tú sacrificio al Señor? ¿Santo o impuro? ¿Y agradable o desagradable delante de Dios? ¿Te acuerdas del fuego extraño? ¿Qué le traemos al Señor? ¿Fuego agradable a Él o le traemos fuego extraño? Comenzando por los cantos que se cantan, hermano. Comenzando por las maneras en las que hacemos las cosas. ¿Están cuadradas? ¿Podemos visualizarnos en los apóstoles? ¿Podemos visualizarnos en la Escritura, en los siervos, en los ministros? ¿O no? Porque así soy yo, porque así lo sigo yo, porque así me reveló un ángel que vino. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice la misma palabra? Así es como se debe adorar a Dios. Ya está el estándar, mi hermano, hasta lo alto. ¿Por qué? Porque así es nuestro Dios, es altísimo. No podemos darle, Dios no nos va a pedir algo extraordinario, algo que no nos dio. ¿Cómo me va a pedir que yo le cante en fa si Él me dio voz para cantar en re? ¿Cómo me va a exigir que predique si Él me dio otro ministerio? ¿Verdad? ¿Cómo sería bueno o sería acuerdo que el Señor nos exigiera predicar como un maestro cuando solamente tenemos la encomienda de la gran comisión? No. Al maestro le va a exigir porque le dio el don de sabiduría y de ciencia, de conocimiento. ¿Por qué? Para que predicara como maestro. Pero al que le dio la encomienda de ir por todo el mundo y predicarlas a toda criatura, que somos todos, donde estés predicar, hermano, solamente te va a exigir eso. Ni siquiera nos va a exigirnos, nada más nos va a pedir cuentas de eso. Así de sencillo. Gálatas 5:1, mi hermano, dice: manténganse pues firmes en la libertad con que Cristo hizo libres. En estos días las iglesias, por falta de estudio de las Escrituras, por torcer versículos, por agarrar solamente un versículo y usarlo como se les pega su gana, más que vivir, disfrutar de la libertad, como lo vamos a ver en versículos que vienen más adelante, se han esclavizado. Se han esclavizado en la iglesia del Señor, pero les gusta cantar que son libres, que Cristo los hizo libres. Y no se sometan otra vez al yugo de la esclavitud. Yo pues, Pablo, preso por causa del Señor, o sea, el que está preso soy yo para que ustedes tengan la libertad. Cristo mismo sufrió lo que sufrió para que tuviéramos la libertad, mi hermano. ¿Por qué nos esclavizamos a tantos díceses que dice la llamada iglesia cristiana evangélica de estos tiempos, que no sabe ni siquiera de dónde viene su iglesia? ¿Verdad? Amén. Qué tremendo. Poderoso del Señor. Filipenses 2:1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, que si la hay, vaya que hay consolaciones. Si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Mira todo lo que tenemos. ¿Estamos presos? ¿Estamos abandonados?
Todo lo contrario. Tenemos todo, mi hermano. Colosenses 3:5 dice de la siguiente manera: por lo tanto, hagan morir en ustedes todo lo que sea terrenal. ¿Qué nos ayuda el Señor? Nos da las armas y todo, pero ¿a quién le corresponde matar? A nosotros. Y aquí hay mucho tipo de pensamientos, de actitudes: inmoralidades sexuales, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. ¿Por qué? Porque todo eso es idolatría. Es tanto lo que está en tu corazón, tanto lo has puesto ahí, que lo haces y te olvidas de que a Dios no le agrada. Por eso es idolatría. Poderoso es el Señor. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y animamos en el Señor Jesús. Les rogamos con un pan, hermano. Les rogamos con algo para que vengan, y cuando dejemos de darles ya no vengan. No hay que engañarlos, hermano. Te invitamos. No, que no quiero. Bueno, cómprale su torta de tamal, la siguiente vez le dices: solamente te lo compré una vez porque tenías hambre. Pero si no quieres seguir a mi Señor, allá está la fuente que te da todo. Si no quieres buscarlo es porque quieres andar así entonces. Entonces, suena cruel, hermano, pero es que es la verdad. ¿Verdad? Entonces dice: animamos en el Señor Jesús a que cada día su comportamiento sea más y más agradable de Dios. Ay, es que no me gusta que el pastor nada más está dice y dice. La predicación siempre nada más está dale y dale con lo mismo. Ahí está, hermano. Que nos animemos en el Señor Jesús, pero no nos animemos a romper las reglas, a pisotearlas, a burlarlas, no, a seguirlas, a caminar más como Él, a hacer más agradable a Dios, que es como debe ser de acuerdo con lo que han aprendido de nosotros. Pero si nosotros no lo hacemos, ¿cómo van a aprender? Entonces, ¿qué decía Reina Valera? Yo pues preso en el Señor, preso en el Señor. Pablo, al mencionar su nuevo encarcelamiento, hermano, porque ya leímos en Hechos que ya había sido encarcelado no sé cuántas veces, recordó con ternura a los creyentes en Éfeso que andar con fidelidad en la vida cristiana puede resultar costoso. Y nosotros les avisamos cuando predicamos y cuando evangelizamos del costo de ser cristiano, ¿verdad? El hermano Pablo vino el miércoles, mi hermano, y estaba hablando con una persona, hermano, y esto, y de repente le dije, pero tienes que pagar el precio, pero tienes que seguir al Señor, olvídate de Lupita y de San Juditas. Y dice, y mi hermana me regañó, hermano, ¿será bueno? Le digo, no, hermano, es que así la palabra nos dice. Es lo que digo yo, dice, ¿qué? Le estuvo hablando con la verdad, que hay un precio, y que aún pagando ese precio está en la soberanía de Dios hacer la obra o no hacerla. No es garantía de que porque lo hacemos va a suceder lo que queremos. Algunas veces no va a suceder. Algunas veces iremos a orar por personas y van a vivir. Dios las va a sanar, pero habrá veces que será todo lo contrario. Dios es soberano y Él no está sujeto a lo que nosotros decimos. Por eso es que no es bíblico, es antibíblico, es atentar contra la autoridad de Dios, decir yo decreto y yo declaro, porque le estás ordenando a Dios que lo haga. ¿Y si Dios no lo quiere hacer? Entonces, mejor sigamos la voluntad del Señor, que es mejor, es sabio y temamos de Él. Entonces, Pablo recordó con ternura que la fidelidad a Cristo puede ser costosa. ¿Qué le pasó a los reformadores? ¿Qué le pasó a Lutero, a John Hus, John Wycliffe? A todos ellos murieron de maneras feas. ¿Por qué? Por fidelidad al Señor. En estos días no, por unos pesos se venden, por unos pesos se corrompen, por unas cosas hacen y deshacen y pisotean la palabra. Entonces, puede resultar costoso y que él había pagado un precio alto en su vida personal a causa de su obediencia al Señor. Y es verdad, hermano, yo te testifico vivamente acerca de que es costoso. Falsos testimonios, calumnias, mentiras. Los hermanos dejan de ser hermanos y se vuelven en contra de ti. Ese es el costo, hermano, por ser un siervo fiel del Señor. Después continúa diciendo, mi hermano, que andéis como es digno. Entonces, que andéis como es digno. ¿Quién es digno? La noción de andar, el hermano Patricio nos
expuso esto de una manera más amplia, pero yo quiero tomar esta parte. La noción de andar se emplea con frecuencia en el Nuevo Testamento para aludir a la vida diaria, por lo cual está diciendo, vive diariamente, como andéis como es digno, vive diariamente. Después continúa diciendo, con toda digno de la vocación con que fuisteis llamados. Entonces, antes de esto, mi hermano, entonces esta frase introduce el tema para los últimos 3 capítulos, que es digno. Transmite la idea de vivir conforme a la posición que uno tiene en Cristo, que es lo que te estaba diciendo al principio. El apóstol Pablo urgió, ¿qué? Con un sentido de urgencia, urgió a sus lectores que fueran todo lo que el Señor desea y que les da poder en abundancia para que lo sean. Por eso te decía que no te va a pedir el trabajo, el resultado de un pastor, de un maestro, si él no te puso como maestro, si él no te hizo maestro, ¿verdad? Cada quien en sus estándares. De esa manera vamos a poder cumplir con todo lo que el Señor con la encomienda del Señor. Pero si no nos atribuye, si no nos da, entonces ¿cómo lo podremos cumplir? ¿Cómo podrá una mujer, si no fue dotada con la fuerza del hombre, hacer el trabajo del hombre? Viceversa. ¿Cómo podrá un hombre dar a luz a un hijo y si no fuimos nosotros creados como ellas, ¿verdad? Entonces es perfecto, mi hermano, es bien cuadrado, es bien ordenado. ¿Te imaginas, como decíamos en la prédica pasada, que hubiera puesto la boca en los pies, un pie en la boca, un ojo aquí en el hombro? No tiene sentido. Nuestro Dios es bien ordenado. Entonces, después dice que sea digno con que fuisteis llamados, digno de la vocación con que fuisteis llamados. Esto se refiere, mi hermano, al llamado soberano de Dios a la salvación, como siempre lo se menciona en las epístolas, en las demás cartas. El llamado eficaz que salva es mencionado, y ahí hay muchos versículos en los que aparece, mi hermano. Voy a leer solamente algunos. Efesios 1:18, pido también que Dios les dé la luz necesaria para que sepan cuál es la esperanza a la cual los ha llamado, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Romanos 11:29, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. A final de cuentas, lo cumplas o no lo cumplas, tú le vas a dar cuentas. ¿Te acuerdas del borracho que te dije que ponía la mano y sanaba a la persona? ¿Oraba y sanaba? ¿Por qué? No se lo revocó, no se lo quitó. Al final de cuentas, él le va a dar cuentas por qué caminó y andaba orando y haciendo todo eso borracho. Dios solamente respalda lo que Él te da, lo que Él te dio. Entonces puedo andar así. No. Es que ahí empieza la mente perversa del cristiano del 2024. Que lo puede hacer. No, la palabra en ningún momento está diciendo que lo podemos hacer, que tienes que andar digno y así lleves a cabo la vocación que Él te dio de manera soberana. Entonces, los dones y el llamamiento son irrevocables, no se quitan, pero sí puede haber disciplina y sentar a un hermano por un tiempo, por meses, hasta por tal vez un año, varios años, de acuerdo a la falta, más si no se arrepiente. Pero si se arrepiente, se verá. Poderoso es el Señor. Entonces, por ejemplo, primera carta a los Corintios 1:26, consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según los criterios humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los nobles. Suena curioso, ¿verdad? Consideren, hermanos, su llamamiento. No muchos de ustedes son sabios, según los criterios humanos. Ni muchos son los poderosos, ni muchos son los nobles. El mundo piensa de otra manera. De acuerdo al criterio humano, los conceptos son otros y siempre son más bajos, son más deficientes que los de Dios. Los de Dios son altos, porque así es Él, alto. Filipenses 3:14 dice, prosigo a la meta y al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Quién dijo estas palabras? El apóstol Pablo.
Segunda carta a Timoteo 1:9, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, para que hagas tú lo que tú quieras, para que lo lleves a cabo de la manera que quieras, donde quieras y cuando quieras. No, de acuerdo al propósito suyo. ¿De quién? De Dios. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos y de los siglos por los siglos. Hebreos 3:1, por lo tanto, hermanos santos, que tienen parte del llamamiento celestial, consideren a Cristo Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de la fe que predicamos, que profesamos. ¿A quién? Entonces, ¿dónde quedan los apóstoles que traen que el apóstol fulano, que el apóstol tal, que el apóstol este, el otro? Si la palabra lo está diciendo, ¿a poco no? Clarito. En todo caso, ¿quién es nuestro apóstol? ¿Quién sería nuestro apóstol? ¿Quién fue nuestro apóstol? Porque ya está en el reino de los cielos gozándose. El apóstol Pablo, ¿verdad? Versículo 2 dice: con toda humildad, como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y con mansedumbre, sellos de Casa de Oración Chimalhuacán, ¿verdad? Soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Dios ya nos dotó con eso, hermano, con humildad. Humildad, hermano, esto es curioso. Humildad es un término que no se encuentra en el vocabulario latín o griego. Y tiene por qué, hermano. Analiza a las personas así. No la metieron tal vez porque no la conocen. Hay personas que no saben qué es eso. La persona que está diciendo que soy humilde es porque no es humilde. Entonces, no se encontraba en el latín y el griego del tiempo del apóstol Pablo. Parece que la palabra griega fue acuñada por los cristianos. Quizá Pablo, por Pablo mismo la insertó ahí, dándole ese significado que hoy conocemos como humildad, para describir una cualidad que no podía describirse con otra palabra existente en esa época. Eso es curioso, ¿verdad? La humildad es la virtud cristiana más fundamental. No podemos ser cristianos sin ser humildes. Hermano, ¿habrá cristianos prepotentes? Sí los hay, pero no deberían ser así. ¿Habrá cristianos con tantas características? Sí, pero no deberían ser así. Santiago 4:6 nos habla algo así, dice: pero la gracia que Él nos da es mayor. ¿Qué es la gracia? Un regalo. ¿Qué te da en esa gracia? Lo que vas a necesitar para cumplir con ese llamamiento. Por eso dice: Dios se opone a los soberbios y da gracia a los humildes. Otra parte escritural dice que a los soberbios los ve de lejos, mientras que al humilde lo tiene en su regazo. Qué tremendo, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Entonces, es la virtud cristiana más fundamental y es la cualidad del carácter que Dios manda en la primera bienaventuranza. Nota eso, la primera bienaventuranza en Mateo 5:3 habla de la humildad. Dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué es un pobre de espíritu? Es una persona humilde. Muchos piensan que es una persona que no sabe, no, le pueden dar otro significado. No, la humildad es una persona pobre de espíritu. ¿Qué? Una persona sumisa, una persona que sabe su situación. ¿Tú sabes tu situación delante de Dios? Por eso siempre estamos postrados, siempre estamos de rodillas delante de Él, porque sabemos cuál es nuestro lugar y cuál es el lugar de Él. La cosa es que a veces nosotros cambiamos los papeles y actuamos como Dios, y que Dios tiene que estar, ándale, déjame obrar. No, tú no vas a hacer nada si yo no digo, como dicen muchos apóstoles. Poderoso es el Señor. También la humildad describe y refleja la gracia noble de Jesucristo. ¿Quién más humilde que el Señor? El mismo Dios hecho carne, humilde. O sea, habrá sido así Buda, Mahoma, Alá, San Juditas, la Virgen de Guadalupe, Malverde. O sea, no tiene sentido, pero bueno, vamos a seguirle. Después menciona la palabra mansos, mansedumbre.
Esto también es una característica del cristiano, debe de ser manso. No, a mí no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. No tienes parte con el Señor. Porque con el Señor, ¿qué es lo que tenemos? Puras instrucciones. La mansedumbre es un producto inevitable de la humildad. Van de la mano. Y se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo. Esto es importante, presta atención. Se refiere a la actitud de un espíritu tranquilo, con emociones y mente bajo control. No está bien. No está de acuerdo. Es una injusticia, pero él tiene control de su mente, el cual controla el oído, la vista, la boca y todo, hermano, para que no haga. Otra vez. Es una cualidad del carácter de Dios, perdón. Es un producto inevitable de la humildad. Y se refiere a la actitud de un espíritu que está dentro de ti, es tu yo interior, tranquilo, con emociones y mente bajo su control. Eso es mansedumbre. Por eso es de que ya nos ha hablado últimamente los mensajes de que debemos de ser cristianos mansos, humildes. Solamente así podremos predicar con reverencia. Hermanos, que yo siento que ardo. Practica la mansedumbre. Tiene que estar bajo tu control. Eso no quiere decir que no dejes de sentirlo, pero lo tienes bajo control. Te sujetas. No, hermanos, que miren, nosotros somos de esta denominación. ¡Cállese, usted no es mi hermano! Y empiezan a predicarse así. Y ya vimos de dónde viene eso. De parte de los dones espirituales. ¿Qué nos está enseñando Romanos 3? Que los judíos se sentían como con superioridad espiritual. El cristiano de hoy se siente con superioridad espiritual. Si ellos dicen que no sabes, hermano, no contiendas. Tú sabes que sí sabes, que te basta y te sobre y controla tu espíritu. Poderoso es el Señor. Entonces, aquí hay varios versículos, mi hermano. Por ejemplo, Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 11:29, lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Gálatas 5:23, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Poderoso es el Señor. Colosenses 3:12, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. ¿Cómo es la vestimenta del cristiano? No, tienes que ponerte un traje y una corbata, mi hermano. Digo, ya te lo dije, tampoco vayas en chanclas, hermano. Tampoco vayas, no. Lo mejor que le puedas ofrecer a tu Señor. Tú tienes tu criterio de qué es lo mejor, dáselo al Señor. Entonces, como escogidos de Dios, poderoso es el Señor. Después menciona tolerantes y pacientes, soportándonos con paciencia. Otra característica, mi hermano, lo vamos a ver más adelante en otro mensaje de igual del Espíritu Santo, que son frutos del Espíritu Santo. Entonces, paciencia. Habrá un cristiano que está, ya me quiero ir, ya. Yo sí conozco varios, muchos. El significado literal de la palabra griega es longanimidad y se refiere a una paciencia resuelta que es el producto de la humildad, la mansedumbre y de la paciencia. Eso es la paciencia, mi hermano. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 14, dice: también les rogamos, hermanos, que les llamen la atención a los ociosos. No, hermanos, que aquí puro amor, hay que predicar el Cristo de amor. No, ¿qué dice? Hay un nivel, hermano. En el evento de pastores, en casa de oración, mi hermano, aprendí esto, que digo, sí es cierto, tiene razón el pastor Chuy. Sí es cierto, muchas veces hay iglesias que puro amor. Hay iglesias que pura exhortación. Y no, hermano, Cristo fue bien balanceado en eso. No puedes hablar del amor sin la exhortación, sin la corrección, la disciplina, pero tampoco puedes hablar de esto sin amor.
Tiene que haber un balance. Que les llamen la atención a los ociosos, que animen a los de poco ánimo, que apoyen a los débiles y que sean pacientes con todos. ¿Te das cuenta del tipo de personas que nos están cargando la palabra, que son personas bien difíciles de tenerles paciencia porque nos van a hacer desesperar? Decía un hermano, decía, oye, ¿por qué andas predicando? Si yo les predico a los hermanos la palabra de Dios, a mis compañeros de trabajo, la palabra de Dios, va a haber mayor productividad en el trabajo. Vas a evitar problemas, contiendas, envidias, celos, tantas cosas, y cada uno por temor a Dios te va a cumplir tu trabajo lo mejor que pueda. Es que meten sus reglamentos, lo que hoy hay en las empresas. Bueno, si tú dices que no es eficaz, adelante. Poderoso es el Señor. Que seamos pacientes con personas con las que cuestan. Dame paciencia, Señor. Te va a mandar con personas de esas para que la aprendas. Porque pensamos que dame paciencia es ya tengo una paciencia tan... No, hermano, te va a poner a tratar con personas desesperantes para que aprendas el arte de la paciencia. Pacientemente, yo sigo diciendo eso. El arte de pacientemente esperar a Jehová, pacientemente espero a mi hermano, pacientemente yo no lo sé, mi hermano. Pero, entonces, hay un reto ahí, mi hermano, pero es algo que el Espíritu te va a dar. Paciencia. A veces no somos pacientes con nosotros mismos. Metemos las palomitas al microwave y queremos que ya salgan así. Nos cuesta tener paciencia para que pasen los 2 minutos y medio y nomás estamos a ver si para saltarnos. El ser humano por naturaleza es así. Queremos saltarnos. Cuando estamos actuando mal, queremos más chance. Pero cuando estamos haciendo bien, queremos que todo sea más rápido y que a los demás no se les perdone nada, que les cuadre, que no saben. Entonces, tengamos cuidado con eso, mis hermanos. Santiago 5:10 dice, hermanos míos, tomen como ejemplo de sufrimiento y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. ¿Por qué paciencia, hermano? Ellos hablaban y tenían que esperar a que se cumpliera lo que el Señor les había dicho. Eso no fue de horas ni de días, a veces era de años. Poderoso es el Señor. Después entonces dice, soportándonos los unos a los otros en amor. No dice con amor, dice en amor. La humildad, la mansedumbre y la paciencia se reflejan en un amor benévolo y aguantador a los demás que se expresa de forma continua e incondicional. Ahí está, hermano, présteme otra feriecita, mi hermano. Ahí está, hermano, deme otra chance a la palabra. No. Porque a veces si la persona está caminando, tenemos que ser pacientes, mansos y humildes. Pero si la persona ha dejado y está abusando, llega el momento que Dios te dice, ya no seas más paciente con él, ya no seas más, y córtale. Porque eso es lo que tiene el impío, lo que tiene el perverso, que piensa que se puede estar aprovechando de los hijos de Dios. Piensa que siempre le tienen que estar dando, piensan que siempre tienen que estar tolerándolo. No. Cuando empieza a haber cambios, eso te anima, está echando ganas, sí, es burrito, mi hermano, dale chance, hay que darle chance, hay que tolerarlo para que siga creciendo. Pero cuando se ve que es mañoso, llega el momento que Dios dice, ya no le den más. Pero la palabra, no, es que la palabra así es, hermano. Dios mismo, cuando ve que nosotros no cambiamos, deja de darnos. Es el ejemplo de él. Qué tremendo, ¿verdad? Entonces, reflejan un amor benévolo y aguantador a los demás que se expresa de forma continua, porque estás viendo que le está sirviendo, que el Señor está obrando en él, e incondicional. ¿A cuántos no les hemos dado y dado y dado y dado? Y muchos de ellos, gracias a Dios, han mostrado un caminar y un amor por el Señor. Pero muchos todo lo contrario. ¿Cuál es el tema? La unidad del Espíritu. Te voy a decir por qué estamos estudiando todo esto, hermano. Versículo 3. Procuren mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Unidad del Espíritu en vínculo de paz. La unidad del Espíritu
concedida por el Espíritu a todos los creyentes verdaderos. Reina Valera 60 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Pero ¿por qué se andan peleando los pentecostales con los bautistas con los adventistas con los anglicanos con los reformados? Peleas entre todos, mi hermano. ¿Por qué? Porque no hemos estado obedeciendo. ¿Por qué Pablo empieza a hablar de la unidad del Espíritu? ¿Qué quiere decir con todo eso? Es que nos está hablando de él. No entiendo cómo es la unidad del Espíritu. Es que Pablo se está poniendo como ejemplo porque tenía autoridad para decirles: yo soy manso, humilde, imítenme a mí, así como yo imito al Señor. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Que si todos los cristianos obráramos, viviéramos como la Biblia dice, no habría denominaciones. No habría peleas, no habría contiendas, no habría murmuraciones, no habría tantas cosas y estaríamos, ¿qué? Unidos en el Espíritu. Por eso es que el apóstol Pablo nos está diciendo todo eso. Poderoso es el Señor, que le es dado, ¿qué? ¿A quiénes? A los verdaderos creyentes. No se le da a todos. Tenemos un Dios que bendice a los verdaderos creyentes. Tiene bendiciones para los verdaderos creyentes. No se las da a los que andan a medias tintas. Por eso se ve ahí diferentes tipos de cristianos, con todo tipo de sabores, males y colores, o unos sanos. Pero tampoco no nos vayamos al extremo de que tenemos que estar sanos todos, de que tenemos que estar enfermos todos para probar el poder de Dios. No, hermano. Cada quien en lo suyo, cada quien en su relación con Dios. Así de sencillo. Entonces, primera carta a los Corintios capítulo 6 versículo 17 dice: pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. ¿Son dos o son uno? El que se une al Señor son un mismo espíritu. Te voy a decir por qué te digo eso, ahorita lo vamos a ver. Primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo del 11 al 13. Pero todo esto lo hace uno y el mismo Espíritu, que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Porque así como el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, ya lo vimos eso, pero todo ello, siendo muchos, conforman un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Por un solo Espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, tanto como judíos como los no judíos. Lo mismo con los esclavos que los libres. A todos nos dio a beber de un mismo. Si nos dio a beber de un mismo espíritu, y ese espíritu nos está diciendo que seamos mansos, que seamos benevolentes, que seamos humildes, que tengamos paciencia, que nos soportemos en el amor de Cristo. ¿Por qué hablan de tantas cosas diferentes? Si es el mismo espíritu. Allí es una de las circunstancias donde entonces se ven las iglesias que no están siguiendo las palabras de la Biblia, como la Biblia lo tiene escrito. Alteran los órdenes, ponen esto aquí, esto acá, esto lo corto, esto me gusta, y por eso da como resultado la iglesia que son. Iglesias desordenadas, iglesias que les encanta estar escuchando testimonios, iglesias que van siguiendo al pastor pero no van siguiendo a Cristo, iglesias que les gustan que les den por su lado, iglesias de la prosperidad y tantas cosas que se podrían decir. ¿Por qué? Porque no están siguiendo ni están andando como dignos del llamamiento. ¿A qué nos llamó de manera general a todos? A seguir a Cristo, a alabar a Cristo, a glorificar a Cristo, a exaltar a Cristo, a adorar a Cristo, tantas cosas más. ¿Lo hacen? Por eso es el desorden en la iglesia evangélica de estos tiempos en pleno 2024. ¿Qué tuvo que ver? Vino, los papas abusaron del poder, pasó esto, lo otro, tuvo que venir la reforma. ¿Para qué? Para que todo se volviera a ordenar, pero no por algo nuevo, sino regresando a la senda antigua, a la doctrina apostólica, a la doctrina de Cristo. Ahora nosotros ya venimos de esa línea, de esa reforma, pero ¿qué hemos hecho con la reforma? ¿La hemos obedecido? ¿Somos sola escritura, sola fe, sola gracia, solo un Señor, solo un Dios, sola escritura? No. Hermano, ¿usted sabe las 5 solas? Ay, ¿qué es eso, hermano?
Desde ahí empezamos a ver qué tipo de cristianos somos. No sabemos de dónde venimos, que del libro de los Hechos, que esto y lo otro, no. Ya pasaron 2024 años, hermano, desde que Cristo ascendió y seguimos siendo la iglesia del libro de los Hechos, pero qué tantas distorsiones no ha tenido en estos 2024 años. Muchísimas. ¿Qué dice eso? ¿Quién lo hace? ¿Por falta de qué? De obedecer y caminar en ese espíritu con el que el Señor nos dio, nos llenó. Poderoso es el Señor. Filipenses 1:27 dice: solo compórtense ustedes como es digno del evangelio de Cristo, para que ya sea que vaya a verlos o que me encuentre ausente, sepa yo que ustedes siguen firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del evangelio. Qué delicioso es eso. Una vez yo fui a predicar a una iglesia de Colman, hermano, me invitó un pastor hace ya algunos años. Les prediqué un tema que se llamaba Qué bella historia. Se llama Qué bella historia. No lo he predicado aquí, pero se llama Qué bella historia. Y los hermanos estaban tan atentos que cuando salí, como el curita, ya estaba la isla como de 15 personas esperándome para platicar conmigo. Yo ya decía, ahorita como y me voy a mi casita. Ah, ¿sí? Órale, a cumplir con el ministerio. Como 15 personas esperándome. Yo nomás los vi. Ay, el primero. Pásele, por favor. Ese es el ministerio, mi hermano. Como 3-4 años después volví a ir a esa iglesia, el pastor me volvió a invitar. ¡Qué sorpresa! Que los hermanos seguían recordando el título de la predicación y de qué habló la predicación, y se acordaron de este siervo inútil del Señor. Eso que menciona Pablo, eso es un deleite para nosotros. Que se acuerden de lo que el Señor nos dio y que les dimos y les compartimos. Me dio tanto gusto ver que siguen firmes en la fe, en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del evangelio. Poderoso es el Señor. La unidad del espíritu, mi hermano, ha creado el vínculo de la paz, aquel lazo espiritual que rodea y liga a todos los que pertenecen al pueblo santo de Dios. ¿Qué? Es el vínculo de paz que los rodea. Estos son mis muchachitos, y los liga. Déjales dicho para que no se me revuelvan y se salgan. No, todo lo tiene bien ajustado el Señor. Este vínculo perfecto, hermano, que es el amor. Colosenses 3:14 dice lo siguiente: y sobre todo revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Pero amor no es alcahuetear. Por ahí tengo una predicación que se llama El incorruptible amor de Dios, porque yo escuchaba tanto eso cuando iba a predicar a otros lados, que me invitaban, que Dios es amor, que Dios esto, que daban a entender que el amor de Dios es alcahuete, y me dio la tarea de hacer un mensaje. El incorruptible amor de Dios no se corrompe, no cambia. Ay, que le dimos una nalgada a la niña Zoe. Ay, nuestros hermanos son bien malos. No, eso es amor. ¿Acaso no Dios te ha dado cinturonazos? ¿Acaso no Dios te ha dejado sin comer? ¿Acaso Dios no te ha hecho por amor a ti para que entiendas qué es lo que te conviene? Eso es amor también, hermano. Pero también amor es que el Señor de repente ve tu necesidad y te llena de bendición, atiende tu necesidad. Es un balance, ¿ya lo viste? No podemos hablar nada más de un lado ni del otro. Tenemos que hablar de los dos, porque así como hay un cielo, hay un infierno. Ese también es un balance. Así como hay un diablo, está el maestro. Ese es un balance, porque todo existe. Versículo 4, Efesios. Así como ustedes fueron llamados en una sola esperanza, hay también un cuerpo y un espíritu. Dice Reina Valera 60, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? La iglesia y el cuerpo de Cristo se compone de cada creyente que desde Pentecostés, sin distinción alguna, por la obra realizada por aquel quien es el Espíritu Santo, ¿de quién se compone? De cada creyente. ¿Que qué?
que desde Pentecostés, sin distensión alguna, ha mostrado la obra divina de aquel que dice ser el Espíritu Santo. Una esperanza también menciona. Este es el juramento y la promesa de herencia eterna que es dada a cada creyente. ¿De parte de quién? Cristo prometió que iba a venir el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Vino el Espíritu Santo. ¿Qué nos habla el Espíritu Santo? Que dice quién que va a volver a venir y llevarse quién a cada creyente verdadero que ha mostrado los frutos de su Santo Espíritu. Por eso, qué poquito es hablar de lenguas. Eso es poquitito, hablar poquitito acerca del Espíritu Santo. Poderoso es el Señor. Entonces, una promesa, una herencia eterna que es dada a cada creyente y que es sellada en cada creyente, ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El diablo sabe quiénes están sellados con el Espíritu Santo. Así como también Jesucristo el Señor sabe quiénes están sellados con el Espíritu Santo. ¿No lo crees? Vamos a Mateo 7:21. Señor, Señor, ¿pero qué no en tu nombre yo eché demonios? Yo, Señor, hacía milagros. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿pero qué va a hacer? No te conozco, nada más te estuviste engañando. A ver, ¿dónde está el sello? No, Señor, a mí me dijo el pastor que ya hablé lenguas, ya tenía el sello, pero tu vida no cambió. Solamente mostraste, entre comillas, eso que hablabas, ni siquiera lenguas eran, eso nada más era rata. Qué delicado, ¿verdad? ¿Te imaginas venir a la iglesia y no escuchar el Evangelio? Qué tremendo, mi hermano. Entonces, poderoso es el Señor. Vamos al versículo 5. Dice, un Señor, una fe, un bautismo. Ese es bien tremendo este versículo. Un Señor. Hechos 4:12, por ejemplo. En ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podemos alcanzar la salvación. Un Señor solamente. Romanos 10:12. Porque no hay diferencia entre el que es judío y el que no lo es, pues Él mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Un Señor. Gálatas 1:8. Pero si a unos otros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente, que sea anatema. ¿Hasta dónde viene a andarse dando que el Señor me mandó? No. Si no vino del Señor, no tenemos que tomarlo. ¿Por qué digo que si no vino? Porque Cristo ya dejó todas sus palabras aquí registradas. Ya no va a dar palabras nuevas. Eso de que Dios me reveló y Dios me enseñó y esto, tiene que estar aquí, en lo que ya está revelado. No está aquí, no es del Señor. Quede bajo maldición, dice esta versión, mi hermano. Poderoso es el Señor. Entonces, eso es un Señor, el cuerpo de doctrina revelado, una fe. Una fe es el cuerpo de doctrina revelado en el Nuevo Testamento. Judas 1:3 dice esto: amados hermanos, yo he tenido el gran deseo de escribirles acerca de la salvación que tenemos en común, unidad en el Espíritu. Pero ahora me encuentro la necesidad de escribirles para rogarles que luchen ardientemente por la fe que un día fue dada a los santos. Un bautismo. Esto puede ser una referencia probable, mi hermano, al bautismo en agua, que viene, esto fíjate es interesante, que viene después de la salvación. Pero hablamos de términos reales, verdaderos, porque hay muchos que se bautizan. ¿Qué decía Juan? ¿Quién les avisó de la ira venidera? Que se bautizan por miedo. ¿Estarán salvos? No, por eso tienen miedo. Cuando tú eres salvo, se te quitó ese miedo de morir, porque ya sabes que tienes un Salvador. Entonces, puede ser una probable referencia al bautismo en agua que viene después de la salvación, porque por eso nos bautizamos. Y que también en su confesión pública de fe en Jesucristo, que es lo siguiente. Él es el bautismo espiritual por el cual todos los creyentes son introducidos al cuerpo de Cristo.
está explícito en Efesios 4:4. Te lo dejo de tarea. Muchos piensan que un bautismo, un Señor, una fe se refiere al número. No tanto apunta al número, mi hermano, sino haciendo énfasis a que solamente eso, no tanto el número. Alguien me decía, ¿cómo se bautizó el hermano por segunda vez? Y dice que un bautismo. No se está refiriendo al número de veces que te bautices. Pero también ya explicamos a qué nos referimos, que si quieres renovar votos. Pero tu bautismo es en el día en el que tú crees con sinceridad, con un corazón abierto delante de Dios. No en el día que te están diciendo el pastor, los ministros, ya bautícese, hermano, ya bautícese para que seas salvo. No es de esa manera. Tiene que nacer de ti. ¿Y quién lo pone? Dios. Entonces, versículo 6. Un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Poderoso es el Señor. Esta es la doctrina básica, que solamente hay un Dios. Eso es la que la Biblia dice, que solamente hay un Dios. No es Dios Padre, no es Dios Hijo, no es Dios Espíritu Santo. Eso está mal empleado. Sabemos que la Trinidad está escrita a lo largo de toda la escritura. Yo no voy a contender con eso. Si está escrito, me sobra y me basta. Pero no son tres dioses, es un Dios que es todo. Poderoso es el Señor. Entonces, ¿dónde se enseña? La Biblia en todo enseña que solamente hay un Dios, creador y dador de todo. Deuteronomio 4:5 dice, a ti Israel se te ha mostrado esto, para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de Él. Qué claro, ¿verdad? Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es Ehad. Es la palabra griega, la palabra hebrea, Ehad. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor Ehad. Luego te voy a hablar qué quiere decir esa palabra. Explícita y poderosa, mi hermano. Deuteronomio 32:39 dice, reconozcan ahora que yo soy Dios y que no hay otros dioses conmigo. No hay otros dioses conmigo. ¿Qué es eso? Es unidad de espíritu, hermano. Toda la iglesia, todos los creyentes tienen que creer lo mismo, que solamente hay un Dios. ¿Por qué ahora se habla de Trinidad y se habla de unicidad? Porque no están unidos en el Espíritu, por eso cada quien saca sus argumentos. Ojalá, no todos, ojalá que muchos trinitarios pudieran hablarte de una manera sabia, concreta y precisa acerca de la Trinidad. Pero a veces ni ellos mismos se entienden. Ojalá que alguien que te habla de la unicidad pueda ver y comprender que sin la Trinidad no podemos hablar de ese Dios que es uno solo. Y que si quitamos a uno, entonces está incompleto y ya no es el Dios de la Biblia. Ojalá que lo pudieran ver así. Ojalá que lo pudieran explicar de una manera breve, concisa y precisa, para que lo pudieran entender y dijeran, tiene razón. La cosa es que exponen sus maneras de ver, sus criterios, y es donde se ha hecho una sopa y ahora ya son dos denominaciones, trinitarios y unicitarios. Pero lo curioso es que cada uno escúchalos hablar acerca de la Trinidad, de la unicidad, y no son concisos ni son precisos en sus argumentos. Hay muchos pastores que dicen, el hermano Paul Washer decía, es bien difícil hablar de la Trinidad de una manera que se pueda entender, porque hay cosas que son bien complicadas de entender, hermano. Pero yo te voy a dar un consejo, yo como ministro, como pastor, como creyente. Si está escrito, no te metas en problemas, hermano. Eso es estar unidos en el Espíritu. Poderoso del Señor. Deuteronomio 32:39 continúa diciendo, yo doy la vida y yo la quito. Yo hiero de muerte y yo devuelvo la vida. Y no hay nadie quien pueda evitarlo. Bendito mi santísimo Señor. Ese es nuestro Dios. Amén. Isaías 45:14 dice, así dice el Señor, el trabajo de Egipto, las mercaderías de Etiopía y los saltos sabeos se pasarán a tu bando y serán tuyos. Te seguirán cargados de cadenas y al pasar ante ti te harán reverencias y suplicantes te dirán, ciertamente Dios está en medio de ti y fuera de Dios no hay otro.
Isaías 46:9. Recuerden los primeros sucesos de antaño, de antes, porque yo soy Dios y no hay otro. Nada hay semejante a mí. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 4 al 6, dice: en cuanto a los alimentos que se ofrecen a los ídolos, sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo, ¿o sí? ¿Para qué les andan haciendo caso entonces? No, hermano, yo no puedo pasar. Entramos a la casa de la hermana Chonita. Ay, se sentía bien feo. Me guiñó el ojo la Virgencita de Guadalupe. Hermano, los ídolos nada son. Pero como en estos tiempos, en este 2024 hasta ahorita, se ha separado un poquito del espíritu y se ha metido tanto misticismo en las cosas que nos anda persiguiendo Chucky. Sentimos que todos lados hay demonios que nos andan persiguiendo. No, hermano, tú confiado, camina, porque el que te manda, ese te va a proteger. Pero si cada quien tiene su pensamiento, ¿que habrá unidad del espíritu? No, tenemos diferentes pensamientos. Continúa diciendo, fíjate lo que dice esta parte escritural. En esta versión me gusta cómo lo traduce, hermano. Sabemos que un ídolo no tiene valor alguno en este mundo y que solamente hay un Dios. Y aunque hay algunos que se llamen dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, entre comillas, así como hay muchos dioses y señores, el dios del agua, el dios Tlaloc, el dios Huitzilopochtli y todo eso, y tantos dioses, tantos señores, el señor Malverde, el señor de la purísima santísima encarnación, tantos señores, por eso dice que él es rey de reyes y señor de señores. Ese es nuestro Dios. Continúa diciendo, porque hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros los creyentes genuinos hay un solo Dios. ¿Quién? El Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos. Y un solo Señor, Jesucristo, por medio de quien existen todas las cosas e incluso nosotros mismos. Quisiera yo preguntarle a un unicitario, ¿qué dice de estos versículos? Ya sé que me lo va a explicar y va a querer quitar, arrancar, poner y va a salir algo deformado que yo digo, ¿y eso qué es? Como los dibujitos que hacemos cuando somos niños, un palito, una manita, todos son de manos flacas, cabezones, con unas patitas y unos zapatotes. Así a veces explicamos la Biblia. No, si Dios nos ha dado la precisión para hacer un dibujo y se pueda ver, esto es eso, o sea que lo identifiques, gloria al Señor. Poderoso es el Señor Jesucristo. Versículo 7, yo creo que no voy a acabar, va a ser en 2 partes, mi hermano, porque todavía falta la parte que habla de los ministros. Bueno, vamos a darle un poquito más. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Poderoso es el Señor. Pero a cada uno podría traducirse a pesar de eso, o por otra parte, y establece un contraste en lo que se acaba de decir y lo que va a decirse a continuación, para pasar del tema de la unidad de los creyentes, o sea, de todos, al carácter único de los creyentes individuales. Una cosa es todos como iglesia y una cosa es tú, en tu relación personal con Dios. Después menciona la palabra gracia. La gracia es una definición del evangelio en una sola palabra, porque es la buena nueva de la oferta gratuita de salvación que Dios hace a la humanidad pecadora e indigna. Nos regaló la salvación siendo como somos. Dios es el Dios de gracia porque Él es un Dios que da con generosidad y de forma gratuita. Tenemos que obedecer y imitar a nuestro Señor. Esta generosidad no tiene que ver con algo que hayamos hecho, sino que es inmerecida y no puede ganarse ni merecerse. Ahora, después menciona con la medida con la que Cristo da. Poderoso es el Señor. Cada creyente, mi hermano, tiene un don espiritual único que Dios atribuye a escala individual de acuerdo con su voluntad y designios soberanos, como Él quiere, a quien quiere. Te lo dan
porción. Por eso es que hay muchos predicadores que predican mejor que uno. ¿Por qué? Porque Él se lo da a quien Él quiso y lo quiso así. Calladito nos vemos bonitos. El término griego que se traduce como don no se enfoca en el Espíritu como su fuente, que es el término empleado en primera carta a los Corintios 12:1. Pero tampoco no se enfoca en la gracia que lo motivó e inició, como dice Romanos 12:6, que lo lean en casita, sino en el carácter gratuito de Dios. Para comentarios sobre los dones, hermano, tenemos que regresar a la predicación anterior y echarle un vistazo para que podamos tener algo más explícito. Versículo 8. Por esto dice, subiendo a lo alto, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Ese es un versículo citado, mi hermano, en el del Antiguo Testamento, Salmo 68:18. Como una analogía, entre paréntesis, para mostrar cómo Cristo recibió el derecho de conferir los dones espirituales. El Salmo 68, todo del 1 al 35, mi hermano, es un himno de victoria compuesto por David para celebrar la conquista de Dios sobre la ciudad de los Jebuseos, conocida como Jerusalén, y el ascenso triunfante de Dios al monte de Sión. Interesante, mi hermano. Pero todo esto, ¿qué nos lleva? A saber cosas de la Escritura, porque eso nos mantiene unidos a todos. No es que sepa uno más ni otro, sino es que uno ha estudiado más que el otro. Porque todos deberíamos saber lo mismo. Todos deberíamos de hacerlo de la misma manera. ¿Pero qué? No todos quieren. Cada quien a veces tiene su pensamiento. En estos tiempos a veces nos interfiere un poco el trabajo, nos interfiere a veces el cuidado de la familia, muchas cosas. Pero aún así tendríamos que estar absorbiendo todo de aquel a quien Dios puso para hablarle a su iglesia. ¿A poco no? Poderoso es el Señor. Versículo 10. El que descendió es el mismo que también ascendió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Muy parecida a Reina Valera. Para llenarlo todo. ¿Qué quiere decir eso, hermano? ¿A qué se refiere? Después de que el Señor ascendió, tras cumplir con todas las profecías y toda la obra de redención ordenadas por Dios, Él ganó el derecho de señorear la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es el Señor de la iglesia, que Él es el que manda en la iglesia, que Él es la máxima autoridad de la iglesia, no es el Papa, mucho menos el apóstol, el apostolín, o el evangelista, o el pastor. Es Cristo Jesús. Y de dar dones, como Él le plazca. Al hermano Pepito le voy a dar esto, al hermano Merenganita le voy a dar esto. Pues había llegado a llenar el universo con su presencia, su poder, su soberanía y su bendición como el mismo Dios. Lee Filipenses 2 del 9 al 11, mi hermano. Te lo voy a leer, está tremendo. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, ¿qué dirán los trinitarios de esto, mi hermano? Os digo que no está bien balanceado todo, cada quien agarra sus pensamientos y lo predican como una doctrina, pero no es lo que la Biblia está enseñando. No podemos hablar de las dos son una, no podemos hablar de las dos. ¿Por qué las separaron? Es que el hombre es así, el humano es así, hermano. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, así como en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua, toda es todo. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios. No podemos separarlos, ¿te das cuenta? Son uno, son lo mismo. ¿Por qué lo ha separado la iglesia evangélica de hoy? Por eso vuelvo al consejo, hermano. Si está escrito, no te metas en problemas. Yo no me voy a meter en problemas cuestionando lo que me enseña una denominación u otra denominación. En ese caso, sí apelo a lo que el Señor inspiró para que se escribiera. ¿Y qué nos dejó? Que ahí están entrelazadas las dos. No hay que meternos en problemas, mi hermano.
¿Qué es eso? Una unión en el Espíritu. ¿Por qué te doy ese consejo que Dios me dio a mí? Porque quiero que estemos todos unidos en el Espíritu, en un mismo Espíritu. Y tú crees que el Espíritu Santo, tú eres trinitario, tú eres unicitario. No, quiere que estemos unidos. Por eso nos dejó una palabra, no dos palabras, ¿verdad? Y que aquellos que la tuerzan, como los testigos que tienen su propia Biblia, como los adventistas que tienen, hermanos, ellos no son nuestros hermanos, porque están siguiendo lo que la Biblia condenó, como que si a un ángel del cielo nos trajera otro evangelio diferente, que sea maldito, que esté bajo maldición. ¿A dónde los va a llevar? ¿Al cielo? Los va a llevar a la maldición. Poderoso es el Señor. Entonces, versículo 11. Y Él mismo constituyó a unos, ahora sí vamos a entrar, yo creo que sí vamos a poder terminar. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, ¿quién? El Espíritu. A otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aquí vamos a gastar un poquito de tiempo. Él mismo constituyó, ¿quién? El Espíritu Santo. Como lo evidenció su cumplimiento perfecto de la voluntad de su Padre, Cristo poseía y posee toda autoridad y soberanía para asignar los dones espirituales, como está en Efesios 4, 7 al 8, ya lo leímos. Y aquellos que Él había llamado al servicio en su iglesia. ¿Quién? La iglesia vota, hermano, para que ¿quién va a ser el pastor? ¿Quién va a ser el cantante? El pastor designa quiénes van a ser que su compadre va a ser el que va a ser su segunda. La familia, hermano, designa que no, si así ponemos a merenganito, y si no, nos juntamos todos, hacemos un complot y que se caiga la iglesia. Se meten en problemas con el Señor. Ya tuvimos un testimonio, tuvimos una experiencia de una iglesia que era conformada por la familia. ¿Y qué pasó? Te lo voy a resumir en pocas palabras. El pastor se endemonió. ¿Cómo que el pastor se endemonió si era el pastor? Pues fíjate quién nos estaba dirigiendo. ¿Se iba a mantener? No vino ni siquiera viento recio. Se cayó solita. ¿Qué pasa cuando nosotros nos creemos albañiles, pero no somos albañiles y estamos pegándole ahí, midiéndole con una regla de la escuela? Se va a caer la obra, ¿verdad? En vez de que esté derechita, con líneas, santo Dios. Mejor vamos a seguirle. Entonces, no solo dio dones, sino hombres bien dotados por Él mismo. ¿Por quién? Por eso es de que si al pastor lo puso Dios, cuidadito con andar hablando mal de él. Pero si no lo puso Dios, ese es el que siempre anda citando esa parte. Aguas con andar hablando del ungido de Jehová. Yo ni me preocupo. ¿Tú crees que si mi Dios es omnipresente, omnipotente, ¿tú crees que me tengo que preocupar? Que digan lo que quieran. Moisés estaba preocupado por qué decían su propia familia. Dios tomó cartas en el asunto. Por eso tenemos un Dios todopoderoso. Eso se llama fe también. Confianza en el Señor. Entonces, mi hermano, eso es con Él mismo constituyó. ¿Quién nos constituyó? Cristo. Puso a quien le plació y lo dotó con los dones que Él quiso. Después entonces se menciona que a unos fueron ¿qué? Pues como apóstoles. Entonces, el término apóstoles, mi hermano, es un término que se aplica en particular a los 12 discípulos que habían visto a Cristo resucitado, como está escrito en Hechos 1:22. Incluido Matías, que fue el reemplazo de Judas, ¿verdad? ¿A quiénes dicen los apóstoles? Los 12 que caminaron con el Señor. Por eso hablábamos de que ya no puede haber apóstoles en este tiempo, porque no uno de los requisitos para llamarse apóstol con esta jerarquía era que tenían que haber caminado con Cristo, vivido con Cristo, convivido con Cristo. Solamente Dios le dio ese privilegio a 12.
Uno lo traicionó, lo reemplazó, pero después volvió a llamar a otro. Más adelante Pablo también fue llamado y apartado de forma única como el apóstol de Jesucristo a los gentiles. ¿Quién puso a Pablo? ¿Caifás? ¿Ananías? No, lo puso el mismo Señor, se le apareció y le dijo: a ver, Pablo, ¿qué me andas persiguiendo? Ni pío le dijo, se le olvidó que lo andaba persiguiendo. Así como muchos de nosotros cuando hemos tenido encuentros con el Señor, se nos olvida todo. Y sí, Señor, ¿qué quieres que haga? Poderoso es el Señor. Como dice Gálatas 1, del 15 al 17, que cuenta acerca de cómo se apareció y cómo Pablo habla. Pablo dice lo siguiente, 1 del 15 al 17. 15 dice, Gálatas: pero Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Y cuando Él le agradó revelar a su Hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los no judíos, no me apresuraré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén, no me apresuré a consultar a nadie, ni subí a Jerusalén para hablar con los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ni si quiera fue a preguntarle a los apóstoles, pues ellos ¿qué sabían? Aunque Dios, por el mismo Espíritu, puede avisarle a otro acerca de lo que ha hecho. ¿No le avisó a Ananías de lo que estaba pasando con Pablo? Que le dijo: ve e imponle las manos a Saulo de Tarso. Y ahora está orando y está ayunando en comunión conmigo. Señor, ese es un matón. Ve. En un mismo espíritu. ¿Qué fue? Hermano Saulo, el Señor Dios Todopoderoso me mandó a imponerte las manos. ¿Y qué pasó? Se cumple. ¿Por qué? Por la unidad del Espíritu. ¿Entre quién? Un creyente con otro creyente, con Cristo, con Dios. Esa es la unidad del Espíritu. ¿Por qué estamos ahora todos regados? No es porque no cabemos todos en una iglesia, hermano. Muchas veces es porque tenemos pensamientos diferentes, como si tuviéramos cada quien una Biblia diferente. Qué tremendo, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Vamos a seguirle. Entonces, y fue contado entre los apóstoles. Este apóstol, o sea, Pablo, mi hermano, tuvo un encuentro personal y milagroso con Jesús al convertirse en el camino a Damasco, como está en Hechos y como está en Gálatas. Esos apóstoles fueron escogidos por Cristo de forma directa. ¿Por quién? Él era Dios, Él es Dios. De forma directa. ¿Quién le va a decir por qué escogiste a Judas? Ni siquiera se imaginaban. ¿Quién le va a decir por qué nos escogió a nosotros? Nos basta y nos sobre que Cristo nos escogió, que tenemos el respaldo y que tenemos la compañía del Señor Jesús. La cosa es que queremos vallados de ángeles y queremos tantas cosas, fuego del cielo y chalala. Poderoso es el Señor entonces. Y por eso llegaron a conocerse como los apóstoles de Jesucristo, como dice Gálatas 1:1 y primera carta de Pedro 1:1. ¿Por qué te menciono esos versículos? Gálatas habla de Pablo. Dice: yo, Pablo, apóstol, y tiene entre paréntesis, y no de hombres ni por medio de hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo. ¿No tendrás tú esa confianza para decir: yo, siervo de Dios, puesto por Cristo? Hay quienes saben que no son puestos por el Señor, pero aún así usurpan el lugar de un servidor de Dios. Ese es Pablo. Ahora, por otra parte, Pedro en su primera carta dice: yo, Pedro, apóstol de Jesucristo, saludo a los que se hayan expatriados y dispersos en el Ponto. Y continúa mencionando otras ciudades. ¿Qué hubo, mis hermanos? Cristo les asignó 3 responsabilidades básicas para poner los cimientos fundamentales para la iglesia, como dice Efesios 2:20. Vamos a ver esas responsabilidades. Te voy a soltar los versículos por tiempo, hermano, tú los estudias en casita. Primera responsabilidad: poner los cimientos fundamentales de la iglesia. Efesios 2:20. Segunda responsabilidad: recibir, declarar y escribir la palabra de Dios, como está en Efesios 3:5, Hechos 11:28, Hechos 21
del 10 al 11. Y tercera responsabilidad, dar confirmación de esa palabra por medio de señales, prodigios y milagros. Pero acuérdate que estamos hablando de los apóstoles, no de hoy, de los apóstoles que estaban con Cristo. Poderoso es, porque ya vimos que ahora ya no es que no haya milagro, no, es que ahora ya es diferente, como lo estuvimos explicando en la enseñanza de los dones espirituales. No puedo regresarme por tiempo, hermanos, a explicarlo. Poderoso es el Señor, como esto se explica, mi hermano, en segunda carta a los Corintios 12:12, Hebreos 2:3 al 4, Hechos 8:6 al 7. Ahora, el término apóstol, ahora vamos a estos tiempos, el término apóstol también se emplea en sentido más general para designar a otros hombres en la iglesia primitiva. ¿Quiénes designaron a otros siervos? ¿Te acuerdas que decía, no es justo que por andar limpiando los baños y andar haciéndome cargo de esto, descuidemos la palabra de Dios? Por eso cada quien a lo suyo, al que le tocó hacer esto, que haga eso, el otro a otro, así cumpliremos de una manera eficaz todo. Pero de repente tenemos que andar llegando, corriendo y esto y lo otro, cuando el pastor pudiera ponerse a repasar su mensaje para darles un mensaje, como decía la enseñanza del día viernes, predicar de manera expositiva, detallada, porque se echa de ver cuando el predicador no estudió, cuando lo que el Espíritu le dé, que en realidad no fue el Espíritu, fue lo que le dio su corazón. Tremendo, ¿eh? Entonces, poderoso es el Señor. ¿Quién es el que hace esas designaciones? El que fue puesto por Dios, los apóstoles. ¿A poco no los apóstoles designaron a Bernabé, a Felipe el evangelista? Bernabé, Hechos 14:4, a Silas, a Timoteo, Primera Tesalonicenses 2:6, y a otros más, como dice Romanos 16:7, Filipenses 2:25. Estos se denominan apóstoles de las iglesias y no apóstoles de Jesucristo. ¿Por qué? Porque fueron puestos a la iglesia designados por los apóstoles de Jesucristo. Pero ahora, ¿quién es el que designa todo? El Señor Jesús. Ninguno de los apóstoles se perpetuó en su oficio ni fue reemplazado al morir. Es que el Papa es en la continuación del apóstol Pedro. Ninguno de los apóstoles se perpetuó en su oficio ni fue reemplazado a morir. Murieron y con ellos se quedó ese ministerio que nunca ha sido dado. ¿Has visto a alguien que haga los mismos milagros, las mismas señales que hacían? Yo no lo he visto. Pero sigue habiendo milagros, sí, pero ya no es lo que fue dado a ellos directamente. Es en otra manera, de otra manera. ¿Verdad? Ya lo estudiamos en los dones espirituales. Entonces, ya no son apóstoles de las iglesias, por eso no es tan errado el término apóstol, pero es curioso que el que de verdad trabajó como un apóstol, puesto por Dios a una iglesia, no se lo atribuye. Pregúntale al pastor Chuy, apóstol Chuy, vas a ver que le va a dar risa. A lo mejor hasta se enoja. Predícale a otros hermanos que son pastores principales de una iglesia, diles apóstoles, se enojan. No les gusta, porque saben, son conocedores de la palabra y saben que no les corresponde. Siempre di que el pastor principal. El hermano Tomás Ross, de la Iglesia Pentecostal Unidad de México, cuando le decían apóstol se reía y decía, no me llame así hermano, llámame Tomás. Pastor Tomás, hermano Tomás. Gente sencilla que aprendió la humildad, que aprendió la mansedumbre. Pero otros, ¿qué? Llámele, hermano Pedrito, ¿cómo va mi Biblia que dice el apóstol Juan Carlos? El pastor Juan Carlos. Ahí te encargo, mi amor. Les faltó el punto y pastor, por favor. No podemos dejar de sonar ridículo, ¿verdad? Somos siervos, a final de cuentas. Yo también soy una oveja. También a mí me cuida el Señor. También a mí me habla el Señor. Poderoso es el Señor. Entonces, ninguno fue perpetuo, ni ninguno dejó el lugar a otro. Con ellos se acabó ese ministerio. Y ahora es algo parecido, pero no es lo mismo.
De repente también menciona a los profetas. No se trata de es que no hay otra manera, no sé cómo decirlo, hermano. No se trata de creyentes corrientes, comunes y corrientes, que tuvieran el don de profecía, como muchos en este día dicen que son profetas. Hay iglesias que tienen iglesia profética de bla, 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 bla. Fabrican profetas. No tienen idea de lo que es la profecía en estos tiempos, pero son profetas. Mujeres y hombres, hasta niños, la niña profeta, el niño profeta. Fabrican profetas, hermano. ¿Cómo hablamos el día viernes que hay iglesias y hermanos que fabrican pastores? Hay pastores que fabrican pastores. Todos son pastores. No hay ni uno chiquitito, no. Entonces, no se trata de creyentes comunes y corrientes que tuvieran el don de profecía, no. Eso es diferente el don de profecía a profetas. Entonces, sino de hombres con una comisión especial en la iglesia primitiva. El oficio de profeta parece haber sido para el provecho exclusivo de una congregación local. Jeremías le hablaba exclusivamente al pueblo donde estaba. Todos los profetas al pueblo donde estaban. Entonces, esto se debe a que no eran enviados como los apóstoles, como dice Hechos 13:1. Aunque al igual que los apóstoles, su oficio cesó al quedar completado el Nuevo Testamento. Ya no hay profetas como los que se mencionan en la Escritura. Que sí existe el don de profecía, sí, pero esos que tienen el don de profecía te van a hablar como hablaban los profetas, respaldados por algo que ya fue revelado. No pueden salir con que Dios me dijo esto, profetizo que va a venir una lluvia de saltamontes y va a acabar con Chimalhuacán. ¿Cuántos han profetizado que el Señor iba a venir en 1800 tanto, 1900 y tanto, 2000 tanto? En el 2012 no se decía que se iba a acabar el mundo, y todas sus profecías han sido falsas. ¿Por qué? Porque ya no está vigente ese oficio de profeta. No, el don de profecía es diferente. Te va a hablar de lo que ya está escrito, de lo que ya está revelado. Poderoso es el Señor. Entonces, y también hablaban sobre revelación ya dada. Aquí está el don de profecía, fíjate lo que va a decir. Ya dada, hablaban sobre revelación ya dada para explicarla al resto de los creyentes. Ese es el don de profecía. Esto se implica en Hechos 13:2. No fueron usados para recibir las escrituras. Sus mensajes debían ser juzgados por otros profetas para su convalidación, como dice la carta a los Corintios capítulo 14, versículo 32. Y debían conformarse a la enseñanza de los apóstoles, como dice el versículo 37 del mismo libro, de la misma carta. ¿A qué nos conformamos nosotros? A lo que la Biblia dice, nos basta y nos sobra. Donde hay punto, para nosotros también es punto, ¿verdad? Poderoso es el Señor. Estos dos oficios fueron reemplazados por el ministerio de los evangelistas y los pastores maestros. Hablábamos también ya de eso. ¿Qué va a hablar el evangelista? La misma palabra lo dice. ¿Va a hablar sus testimonios? ¿Andan hablando de experiencias? Va a hablar del evangelio. Ahora, ¿qué responsabilidad tiene el pastor? Porque no solamente va a ser pastor, tiene que ser maestro también. ¿De qué les va a hablar si no sabe, no entiende la escritura? Se las tiene que desglosar para que la entiendan detalladamente y predicar expositivamente. Lamentablemente, la predicación expositiva no se hace en todos lados. ¿Por qué? Como lo decíamos en la enseñanza del viernes, porque no tienen el tiempo y no hacen el tiempo y no quieren hacer el tiempo para estudiar la escritura. Así de sencillo. Por eso se echa de ver en el mensaje que hablan. Poderoso es el Señor. Entonces, ahora vamos con los evangelistas. Hombres que proclamaban las buenas nuevas de salvación en Jesucristo a los no creyentes. A los creyentes no, por eso estaba el pastor maestro. A los no creyentes iba el evangelista. ¿Y qué les anunciaba?
El evangelio, porque ahora los evangelistas andan ahí en las tarimas, en las plataformas, y andan hablando de sus testimonios y que se les apareció en el cerro fulano y que el ángel le dio todos sus testimonios. No, bueno, eso está torcido y en el 2024. Pero el mensaje original, el concepto original es que predican el evangelio. Busca ahí en YouTube, mi hermano, el hermano Alducin, que le predicó el evangelio en 5 minutos a Agustín Laje. Búscalo. Mira, de lujo, mi hermano, cómo le predicó el evangelio. Le habló de Cristo muerto, de Cristo resucitado. Eso es el evangelio. Ya le corresponderá a él aceptarlo o no, pero Alducin le habló de lo que le tenía que hablar. No le anduvo diciendo que no, que sus cualidades Dios las puede usar, que venga, que Dios lo quiere usar. No. Vamos, somos mandados a hablar de la salvación. Necesitas aceptar a Cristo, pero soy una persona reconocida. Necesitas a Cristo porque lo que tú sabes no se compara, no es necesario. Por eso no vas a entrar al reino de los cielos. Pero notaste que no dije que te vas a ir al infierno, hijo del diablo, y como hablan y muchos evangelizan hoy, que se enojan y dejan de ser respetuosos, mansos y humildes como acabamos de verlo. ¿Por qué? Porque no van siguiendo el Espíritu, la unidad en el Espíritu, van siguiendo su propio espíritu. ¿Y qué traen? Un espíritu de enojo, de desagrado, de coraje, de ira, espíritu de quién sabe, tantas cosas tienen en su espíritu. ¿Y qué dice? Que tenemos nosotros la capacidad de poder dominarnos, sujetarnos. Entonces, poderoso del Señor, el verbo relacionado que se traduce como predicar el evangelio ocurre 54 veces, y el sustantivo que se traduce como evangelio se emplea 76 veces en el Nuevo Testamento. Entonces, claro, ¿verdad? ¿Quiénes son los evangelistas? ¿Qué? Sencillo, que predican el evangelio. Después se menciona el último, pastores y maestros. Esta frase se entiende mejor en el contexto de un solo ministerio o cargo de liderazgo en la iglesia. La palabra griega que se traduce como y pastores y maestros significa en particular. Primera carta a Timoteo capítulo 5 versículo 17 dice: los ancianos que gobiernan bien deben de considerarse dignos de doble honor, mayormente los que se dedican a predicar y a enseñar. Pero ¿quiénes son los que quieren todo eso? El apóstol, que ni enseña ni que trabaja, pero es el apóstol que Dios escogió. ¿Quién? Yo soy profeta, porque la palabra nos enseñó la prédica pasada que no son rangos ni son niveles, pero sí hay un orden que Dios puso. Y que era apóstol, profeta y después evangelistas y maestros y pastores. Pero ¿qué está diciendo la misma palabra? Los ancianos, el pastor, el maestro, que ahora es un solo ministerio, porque un pastor debe saber enseñar como maestro, está dentro, también se les llama ancianos. Hay quienes tal vez no tengan 10 pastores en una iglesia, pero sí están los ancianos, el liderazgo. A ellos se les conoce como ancianos, hermanos, según la palabra. Entonces, el significado normal de pastor es apacentador. Así que las dos funciones definen en conjunción el ministerio del pastor que enseña, que apacienta. ¿Qué le encargó el Señor y qué le dijo el Señor a Pedro? Pedro, ¿me amas? Sí, apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? No le dijo 3 veces y le dijo esto como el pastor a las ovejas de Israel. Pero ¿a quién le encargó? Los no creyentes, a Pablo. Poderoso es el Señor. ¿Por qué a Pablo? Pablo tenía un conocimiento vasto en las Escrituras, que podía explicarles cosas que tal vez Pedro lo podría explicar por revelación, pero si el Señor le plació poner a Pedro a los judíos y a Pablo a los no judíos, ¿para qué nos quebramos la cabeza, mi hermano? Entonces, el pastor se identifica como un siervo que está en sumisión. ¿A quién? Hermano, yo soy el pastor principal.
Hay quienes lo hablábamos en la enseñanza del día miércoles y lo hablamos en la enseñanza de los dones espirituales. Hay quienes no quieren tener cabezas, no quieren tener sumisiones porque quieren hacer las cosas y seguir haciendo las cosas como ellos quieren. Así de sencillo, hermano. Tener un pastor, tener una cabeza, hermano, es una bendición. Porque te va a ir diciendo, hermano, aquí la estás regando, miradlo así. Y de repente, lo que no podía ya me salió, pastor. Gloria a Dios. Con algo tan sencillito, es que no es por ahí, es por aquí. Es que no se mete por ahí, Lilito, se mete por aquí. Con razón yo decía que no daba. Alguien que te va diciendo por dónde, cómo le hagas. Es una bendición eso, hermano. Entonces, el siervo se identifica como siervo, el pastor se identifica como un siervo que está en su misión, que es sumiso ¿a qué? A su pastor principal. Y si tú eres el pastor principal, estás sumiso a todos los demás pastores que también te están echando el ojo porque son un cuerpo de ancianos, porque están unidos en el Espíritu, tienen juntas para estar unidos en el Espíritu, pero todos tienen que concordar, ¿a poco no? No, hermanos, yo pienso esto, ok, está bien, pero ¿sabes qué nos va a cuadrar? Esto, la palabra de Dios. Y el que no esté de acuerdo de esto, está en problemas. No es el pensamiento del pastor, es la palabra de Dios la que nos rige. ¿A poco no? Entonces, están sometidos al gran pastor. ¿Quién es el gran pastor? Cristo Jesús. La persona que ejerce este oficio también se llama anciano o obispo, como dice en la primera carta a Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7. Se llama anciano, como dice Tito 1, 5 al 9. Entonces, todo esto, mi hermano, es incluido y todo esto es la unidad del Espíritu. Poderoso es el Señor, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo mismo. Perfeccionar quiere decir restaurar algo a su condición original. ¿Qué pasó con la Reforma? No se restauró el Evangelio y la Escritura y todo a la condición original con la que los apóstoles lo dejaron. Por eso no podemos dejar pasar por desapercibido ese tipo de cosas. Tenemos que conocer todo eso porque de ahí vamos a ir tomando cosas que nos van a ayudar a restaurar lo que aprendimos en un momento correcto, pero con el tiempo se fue distorsionando, se fue diluyendo por enseñanza, por estar escuchando tuyo, por andar escuchando otras cosas. Entonces, en este contexto se refiere a llevar a los cristianos del pecado a la obediencia. Pero ¿cómo se puede hacer cada quien por su lado? ¿Cómo se puede hacer si en una misma iglesia el predicador predica una cosa, pero el pastor predica otra? Y las dos lejanas a la Biblia. Tremendo, ¿verdad? Pero si uno está pegado a la Biblia, ¿quién es el que tiene la razón? El que va siguiendo la Biblia. ¿A quién se debería de tomar en cuenta y seguir? Al que está hablando de la Biblia. Poderoso es el Señor. Oh Señor Dios de los ejércitos. La obra del ministerio, el servicio espiritual es requerido de todo cristiano y no solo a los líderes de la iglesia. Eso es la obra del ministerio, es a todos. La encomienda, la gran comisión fue dada a todos, no nada más al pastor, no nada más a los líderes. La edificación del cuerpo es la nutrición y el desarrollo espiritual de la iglesia. No pueden estar todos niños. Ya pasaron 10 años y siguen siendo niños espirituales. Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a estar unidos por la fe y el conocimiento del Hijo de Dios. ¿Qué nos va a unir? ¿Quién es el que nos une? Cristo. Entonces, pero ¿a qué Cristo está predicando uno? Porque a veces pareciera que están hablando de diferentes Cristos. Hasta que lleguemos a ser un hombre perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Unidad de fe. Fe se refiere aquí al cuerpo de verdad revelada que constituye la enseñanza cristiana. En particular, toda la doctrina y el contenido completo del Evangelio, porque las denominaciones usualmente no es malo, pero siempre se enfocan, o ciertas iglesias se enfocan en enseñar solamente una parte. No, tenemos que enseñar todo el mensaje completo del Evangelio. No nada más es que te quieres ir al cielo, pero ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? No, tienes que conocer a Cristo.
¿Cómo vas a dejar entrar a alguien en ti si no lo conoces? ¿Qué tal si es Satanás el que te está hablando? Con doctrina torcida y como medio lees la Biblia, si es cierto, está escrito, yo no leí. Ahí en la Biblia está, ayúdate que yo te ayudaré. Qué tremendo, ¿verdad? La unidad y la armonía entre creyentes solo son posibles si se edifica sobre el fundamento de la sana doctrina. Solamente se puede hacer así, hermano. Por eso hay iglesias que Dios las ha bendecido porque se predica algo y todos saben lo mismo. Todos tienen el mismo conocimiento, algunos más avanzado que otros, pero no es más menos, no, más avanzado que otros, porque algunos llevan más tiempo, algunos van empezando, pero están comenzando dentro de la misma línea. Por eso las iglesias son bendecidas. Pero cuando el pastor tiene una idea, el otro tiene otra, el otro aquí anda hablando a sus espaldas, lo quiere traicionar, y es, hermano, no se va a poder así. Así no se puede. Entonces, el conocimiento del Hijo de Dios que mencionó aquí, porque tenemos que crecer, estar unidos en el conocimiento del Hijo de Dios. Esto no se refiere al conocimiento de la salvación, claro, hay que aclarar eso, sino al conocimiento profundo de Cristo que un creyente alcanza por medio de la oración y el estudio fiel de su palabra y la obediencia de sus mandamientos. A eso se refiere que tenemos nosotros que estar unidos en el conocimiento. ¿Tú crees que si Dios dice que no peleemos, va a haber una iglesia peleonera? No. ¿Tú crees que si va a haber impaciencia, intolerancia, coraje, ira, celos? ¿Por qué hay esas cosas en la iglesia? Porque no se ha crecido, no se está unido en el conocimiento del Hijo de Dios. Una persona que ya sabe que eso es malo, ya no lo va a hacer, porque no le agrada a Dios. Una persona que tiene claro que quiere ser como Cristo va a actuar y va a seguir los pasos de Cristo. Pero ¿qué pasa si no se logra eso? Un revolvedero, una peleadera y todos cada quien por su lado. Poderoso del Señor. Cuando habla de la plenitud, a la medida que de la estatura de la plenitud de Cristo, eso es complicado, mi hermano. Dios quiere que cada creyente manifieste las cualidades de su Hijo. ¿Quién? Dios. ¿Las cualidades de quién? De su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. Quien es Él mismo, la medida de su madurez y la perfección espiritual. Versículo 14. Poderoso es el Señor Jesucristo. Amén. Versículo 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres para engañar, emplean con astucia las artimañas del error. Esta versión lo dice así: para que ya no seamos niños fluctuantes, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños de aquellos que emplean con astucia artimañas engañosas. ¿Cuántos conoces tú? Si hemos tenido aquí, hermano, en casa de oración, que ven una novedad, una corriente, algo está predicando nuevo. No, hermano, ya me voy ahí, ya no voy a venir a congregarme porque me voy a ir para allá, porque es que allá está la bendición ahorita. Y luego dice, brincan a otro y así andan, hermano, como niños fluctuantes. ¿Qué es lo que hace un niño? Viene el secuestrador, le da un dulce y ahí va, ¿verdad? Por el dulce, empleando artimañas engañosas. Pero ¿qué pasa con el que dice, no, ese tiene cara de ratero, Dios me hace sentir que ese no, ¿qué hace? No quiero, porque me vas a hacer mal, me vas a hacer algo mal. Los creyentes con inmadurez espiritual, que no están fundamentados en el conocimiento de Cristo, por medio de la palabra, no por medio de películas, por medio de la palabra de Dios, están inclinados a aceptar sin criterio alguno toda clase de errores doctrinales e interpretaciones falaces sobre las Escrituras. Estos son promulgados como falsos maestros y engañadores de la iglesia. Una cosa es un lobo rapaz, una cosa es un falso maestro. Un lobo rapaz es aquel que se mete, va a robar y a deshacer y a matar ovejas, a sacarlas.
Pero un falso maestro es el que enseña mal. Tal vez tenga en su corazón, tal vez cree que está enseñando bien, pero en su momento Dios le mandará a alguien que lo enseñe para que se dé cuenta de los errores que está enseñando y entonces sea un genuino maestro. Hay muchas doctrinas, hermanos, en las que yo fui falso maestro. Yo creía, porque a mí sí me enseñaban a mí que esa era la doctrina correcta, pero ¿qué fue lo que me sacó de ahí? Esto, hermano, estudiar eso, lo mismo que Martín Lutero. ¿Qué era Martín Lutero? Era un falso maestro, pero ¿qué lo empezó a dejar esa falsedad? El estudio de la Escritura. Ahí se dio cuenta de que estaba enseñando mal, que estaba predicando mal y que iba derechito al infierno, porque los falsos maestros no van a entrar al reino de los cielos. ¿Qué es lo que todos tuvimos que hacer? Una reforma. Reformar todos mis pensamientos y aceptar lo que me costó tanto, como te conté en la enseñanza del día viernes. Me costó mucho aceptar eso, pero tuve que aceptarlo. Me exigía a mí que tenía que aceptarlo porque esa es la realidad. Poderoso es el Señor. Entonces, por eso deben aprender a tener discernimiento. ¿Quiénes? Todas las ovejas. ¿Y cómo se logra el discernimiento? Bien, es un don de Dios, pero también ¿cómo se logra? Por el estudio de la palabra. El Nuevo Testamento está repleto de advertencias sobre este peligro. Lee Hechos 20, del 30 al 31, Romanos 16, 17 y 18, Gálatas 1, 6 al 7, Primera Carta a Timoteo 4, 1 al 7, Segunda Carta a Timoteo 2, 15 al 18 y Segunda Carta de Pedro 2, 1 al 3. Luego te las paso si quieren, mi hermano. Léelos, ahí te advierte de los falsos profetas. Solamente te voy a leer una. Segunda de Pedro. Entre el pueblo hubo también falsos profetas, como también habrá entre ustedes falsos maestros, que con disimulo introducirán herejías destructivas y hasta llegarán a negar al Señor que los rescató, con lo que atraerán sobre sí mismos súbita destrucción. El pastor Chuy platicaba algo así en esa prédica de los pastores de semana, fue interesante. Decía esto, que él tenía un amigo y que ese amigo de repente decía, hermano, ¿me dejas dar un mensaje? Sí, hermano, pero dime qué, porque tenemos que cerciorarnos qué va a decir, no sé que vaya a decir un disparate. Por eso es bien cuidadoso los testimonios, por eso yo le tengo un miedillo a los testimonios, no sé que vayan a hablar un disparate, hermano. Entonces, sí, pero dime qué vas a decir. Es que, ¿qué crees? Que Dios me reveló que tenemos que orar por el diablo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que se convierta. Porque si el diablo se convierte, ya no va a haber lucha. ¿Quién nos va a hacer la contra? ¿Le habrá dicho Dios eso? Si el diablo ya está condenado. Dios en su soberanía y poderío ya lo condenó. ¿Qué era? Un falso maestro. Oye, no, te estás volando la barda. Ya sé que aquí hay un resto de teólogos. Ya sé que los teólogos no van a estar de acuerdo. Pues claro que no, porque nosotros leemos la palabra y si no está en la palabra no estamos de acuerdo. No lo vamos a respaldar, no lo vamos a sustentar. ¿Y qué dijo el hermano? No lo digo, ya sé, yo también sé que no lo dice la Biblia, pero Dios me lo reveló y lo digo yo. Cierto pastor que vino aquí dijo eso, ¿verdad? Y yo sé que me la lanzó a mí y lo tomé. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo que tuerzan la escritura de esa manera. Como dijo, ya sé que a los teólogos no les va a gustar. Pues claro que no nos gusta que hablen cosas que nuestro Dios, que distorsionen la palabra de Dios. Yo me la adjudiqué y dije, tienes razón, no estoy de acuerdo. ¿Y qué? Llevó su predicación de uno y hasta que dije, santo Dios, aquí está escrito, falsos maestros. Uno tiene cuidado de llevarlos por la palabra rectamente, mi hermano, mientras otros, no, mete por aquí, rebaño, véngase por aquí hay una vereda. Salen todos sucios, ya agarra otra vez el camino. Vénganse por acá para que ustedes no batallen como aquellos, vénganse por acá. Eso hace un falso maestro, un falso pastor. Uno que no fue puesto por el Señor. Sin embargo, uno se quema las pestañas, dicen, para estudiar la palabra, no nos quieren escuchar, que es mucho, que está aburrido. Versículo 15, sino para que profesemos la verdad en amor y crezcamos
en todo en Cristo, que es la cabeza. Siguiendo, también se puede referir, hermano, se traduce como hablando. ¿Para qué? Hablemos, siguiendo la verdad en amor, hablemos la verdad con amor. El evangelismo tiene eficacia máxima si la verdad se proclama con amor. Esto puede ser logrado por el creyente maduro que ha sido perfeccionado en buena medida en la sana doctrina. El creyente maduro le hierve la sangre, pero se sujeta. Las palabras las tiene en la boca, pero ahí las deja y habla las palabras de Cristo. Sin madurez, la verdad puede ser fría y el amor no deja de ser más que sentimentalismo. Eso no es el amor de Dios. Poderoso del Señor. Ya terminamos en el 16, hermano. Los cristianos deben rendirse por completo al Señor y obedecer con toda su voluntad, sujetos siempre a su poder, para reflejar en todo momento y en todo lugar la semejanza a Cristo en todas las áreas de su vida. ¿Por qué la iglesia está separada y no refleja esto? Porque no hacen caso de esto, no están unidos en el Espíritu. La cabeza, ¿quién es la cabeza, mi hermano? Cristo, exactamente. En vista de la imagen de la iglesia como un cuerpo cuya cabeza es Cristo, ¿qué es? Es el cerebro, es el mando. Es el control principal que dirige todo. Porque ciertas iglesias se dirigen de una manera que no es correcta porque no están sujetas a Cristo, no lo obedecen, no lo toman en cuenta, no lo hacen caso, ponen sus pensamientos y se olvidan de la palabra, que la palabra nos da el consejo para todo problema y cómo levantar la iglesia. Pero ¿qué se necesita? Paciencia. Cuando Él diga que es, el tiempo será. Entonces, porque Cristo es la parte indispensable del cuerpo que describe a un líder con autoridad y no solo una fuente, lo cual habría requerido una imagen anatómica diferente, pero no. El Señor y Pablo ponen un cuerpo como el cuerpo del ser humano y el control está acá. Cristo es ese control, Cristo es esa cabeza. 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Podría este brazo moverse así si no es por la coyuntura? ¿Podrá la iglesia moverse así si no es por las coyunturas que Cristo puso? No estaríamos unidos. Esas coyunturas son uniones, hermano, para que podamos llevar a cabo la obra de Cristo. Entonces, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la actividad propia de cada miembro, mi hermano. El crecimiento bíblico, terminamos con esto, el crecimiento bíblico y piadoso de la iglesia viene como resultado de cada miembro del cuerpo, que utiliza al máximo su don espiritual en sumisión al Espíritu Santo. Es que el Espíritu Santo me tomó y me tiró. No es cierto. El Espíritu está sujeto al profeta. Fuiste tú el que te echaste ese clavado. No, es que la palabra dice, no, en sumisión al Espíritu, y el Espíritu no va a avergonzar a aquel que lo mandó. Y en cooperación con los otros creyentes, pero no vamos a cooperar si ellos no están unidos a Cristo y si no tienen este bello libro por autoridad. Entendimos lo que es la unidad en el Espíritu, hermano, de una manera bien explícita, muchos puntos, pero esa es la unidad en el Espíritu. Si mi espíritu no estuviera unido, ¿tú crees que podría? ¿Te imaginas la mano por un lado, torcido y chueco? ¿El ojo bailando hasta acá? No, hermano, por la unidad es que las cosas funcionan bien. ¿Cómo creó, cómo hizo las cosas Cristo? ¿Cómo las hizo Dios? Las hizo bien, perfectamente, para que cumplan una función. Tú eres un miembro del cuerpo de Cristo. Cumple tu función como Él quiere que la cumpla. Si eres mano, pues haz lo que ejerce lo que hace una mano. Si tienes un ministerio evangelista, eres pastor, eso también haz lo que te corresponde. Si eres solamente un creyente, cumple con la gran comisión, cumple con eso, porque eso es lo que hace que funcione todo a la perfección, porque Cristo hizo el cuerpo perfecto. Somos nosotros que tomando ahorita Coca-Cola, comiendo esto y lo otro, lo dañamos.
entonces ya la culpa no es de Dios. El cuerpo está unido, funciona perfectamente, y la unidad del espíritu, ya el Señor nos dijo cómo mantenerla. Vamos a orar, mis hermanos. Restaurarás el santo lugar y pondrás ahí tu habitación. Sí, Señor. Mostrarás, poderoso Dios, en tu amor me regocijo hoy. Yo dilatado de tu imperio y tu sangre